siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de su productor. La Fundación de Abogados Litigantes del Sanedrín presenta Los Emblemáticos del Sanedrín, un programa de análisis, entrevistas y comentarios de carácter científico y ortodoxo de la actualidad, bajo la dirección del licenciado Reyes Álvarez de los Santos, y en los comentarios el doctor Alfonso Torres y el pastor Fran Zapata. Los Emblemáticos del Sanedrín. Buenos días, amigos televidentes, todos bienvenidos hoy a los emblemáticos del Sanedrín. Usted y yo como emblemático. Estamos en una época que se aproxima las elecciones, como debe ser, amigo televidente, porque en todos los países ha habido y por haber. Si vamos en los países donde están la dinastía, que existen los reyes y los sacerdotes, siempre debe permitirle una brecha para algo que sea una elección, aunque sea ficticia. Bueno, pero ¿qué es lo que es más importante? ¿La nación o la filosofía? Señores, a veces no se entiende de que si es la nación que defendemos o si es que defendemos a la familia, o netamente estamos defendiendo simple y llanamente una filosofía hueca, sutileza y vacía que conlleva a las violencias. Tenemos que estar como la lupa al mediodía. Tenemos que estar como la luz sobre la tiniebla para poder alumbrar. Y se dice que en un país donde hay mucho ciego, un bico es rey. Y por esto hemos tenido varios dictadores, porque vivimos en una sociedad de gentes que se han dejado tenebrecerse, o sea, estando en la luz, han pasado mejor a ser parte de la oscuridad o de la tiniebla. Pero todavía hay hombres, todavía hay gentes que enseñan, todavía hay principios, todavía conocemos gente. Y por eso usted y yo vamos a disfrutar de un manjar de gente que saben y gente que hacen. No solamente dicen vayan y hagan, no, ellos hacen, se enfrentan. Gracias, amigos televidentes, por el comentario. Y en el día de hoy es un día muy importante y fuerte. Estamos a ¿cómo? A 10, don Alfonso. Bienvenido, buenos días, don Alfonso. Saludos, hermanos Reyes, saludos, país. Alegría de estar con ustedes miércoles en la mañana. Tenemos programa ahí en el control para hacer el cambio de cámara. Son las cosas de nuestro país. Hoy con un plato fuerte, como anuncia el hermano Reyes Álvarez, vamos a dejar los comentarios que nosotros siempre hacemos de análisis de la cotidianidad, porque estamos a la puerta de un proceso electoral y queremos hacer una especie de balance, pero de balance crítico del proceso. Y entonces para esto hemos invitado al cuarto bate que viene siempre a los emblemáticos, a Narciso Isa Conde, para que hagamos un balance. El profesor. Que hagamos una especie de escarceo de qué podrá pasar aquí el próximo 20 de mayo y qué ha estado pasando en estos meses
porque al 20 de mayo no se llega porque sí. Hay todo un periplo, un proceso que hay que recorrer para llegar a esta fecha. Una fecha que nos desafía, que marca muchas cosas y que a partir de ahí vendrán otras cosas. Así es que vamos con Narciso Izaconde a hacer una especie de balance desde los emblemáticos del Sanedrín de este 20 de mayo, de este proceso electoral. Así es que, Narciso, nos alegra tenerlo con nosotros acá para evaluar un poco lo que ha estado pasando en este proceso, lo que vendrá. Hay muchas cosas de las que hay que hablar. Está todo el tema de si hay bipolaridad, si no la hay, si realmente hay alternativa o no lo hay, el tema del manejo de los recursos, si es necesario o es conveniente que el Estado entregue recursos a los partidos políticos, recursos que son del erario, que son de los contribuyentes, y cómo estos se distribuyen. Hay muchas informaciones que hay que analizar. Se ha hablado de presión desde el poder en términos de la Junta Central Electoral. Hay que ver la propia composición de la Junta como tal. Se dice que si son jueces, que si no son jueces. ¿Qué ha estado pasando con todo esto? Lo último que ha salido es el tema de una carta del presidente de la República a los principales ejecutivos de Claro Codetel, pidiéndole que por seguridad nacional no se han instalado los servicios de data o de internet en el centro de cómputo que tiene el PRD para monitorear, manejar todo el tema electoral. Es decir, hay muchas cosas de las cuales debemos conversar con Narciso. Superado aquí algunos inconvenientes técnicos que teníamos en el Control Master, pues arrancamos con Narciso Izaconde. Don Narciso, saludos, nos alegra tenerlo. Pero antes de empezar en materia, don Izaconde, parece que usted tenía un siglo que no venía. Eso es igual como dice la Biblia, que un siglo es como un año es como un siglo, pero para nosotros es como un siglo, porque tuvimos que usar el método de las grúas para entonces volverlo a retrotraer para acá. Se puso adelante de ellos. Yo estoy muy contento de estar aquí. ¿Y cómo está de salud? Primero, muy bien de salud. Quiero comenzar entregándole este libro. Sí, gran libro. Se va a poner a circular gran el libro, día de mañana. Enfóqueme aquí. Es un libro pequeño de volumen, pero un editor me decía con mucha propiedad que no hay libro pequeño, ni hay libritos, que hay libros. Mañana va a ser puesto a circular. Esta es una edición venezolana que se hizo en ocasión de mi última visita a Venezuela, y recibimos ahora la partida correspondiente para acá, para República Dominicana. Tenemos el acto mañana en el CODIA, el local del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, ahí en la Padre Villini, casi esquina Soy Pomeriño, a las 6 de la tarde. Multicrisis y nuevas vanguardias. Sí. En 5 minutos, ¿qué recogemos aquí, Narciso? El título está bien comprimido por sugerencia del editor venezolano, pero realmente es un análisis de la crisis capitalista mundial, los niveles de insumisión y rebeldía global, todos estos fenómenos que se están produciendo en América Latina, en Europa, en el norte de África, y el tema naturalmente de las alternativas revolucionarias y los déficits de fuerzas conductoras. Esto relacionado sobre todo con el hecho de que grandes movilizaciones multitudinarias a veces no terminan en los cambios, en las transformaciones que los pueblos anhelan, por falta precisamente de organización, conciencia en el curso de esos grandes movimientos. Ese es el gran tema. Hay un balance de la oleada de cambio de América Latina, un balance inconcluso, porque es un proceso todavía inconcluso, pero a la actualidad se hace una evaluación de los avances en términos de las reformas, de los procesos con vocación revolucionarias en el continente, el proceso venezolano, el ecuatoriano, pinceladas, pero en fin de cuentas un balance del cuadro latino-caribeño actual. Ese es el contenido. Vamos a tener para presentar esta obra la presencia mañana de Luis Carvajal, de Cuchito. Va a ser el motivador fundamental de este libro.
Y bueno, esperamos que haya un cuadro de presencia de gente interesada, sobre todo en este tema. Estamos también en proceso de edición ya de una obra de mucho más envergadura, que es la nueva versión de Rearmando la Utopía. Ya esta es una obra que la edición dominicana va a tener alrededor de 600 páginas y está también en proceso de edición en Venezuela. De manera que estamos trabajando intensamente en estos temas. Y bueno, en el tema también que ustedes le inquieta y que le inquieta a la sociedad en estos momentos, que es el proceso electoral, ese balance de que nos habla Alfonso, también ha sido un tema de mis preocupaciones en los últimos tiempos. He venido publicando algunos artículos relacionados con el mismo y estoy a la disposición de ustedes para que podamos aquí establecer un diálogo que permita por lo menos esclarecer. Nadie tiene toda la verdad sobre un proceso. Siempre se tienen vivencias, se tienen apreciaciones que pueden ser parciales, pero yo creo que la manera de aproximarnos precisamente a la verdad integral es haciendo este tipo de diálogo. Don Narciso Isacón, ¿qué cree usted de este proceso electoral actual en la República Dominicana? Yo le voy a comenzar expresándole primero un deseo. Yo quisiera que fuera el último episodio, generalmente nefasto, de un círculo vicioso y viciado que ya dura varias décadas y que tiene que ver con la conformación del sistema político y no solo, con la correlación de fuerzas, la estructuración de un sistema político bipartidista, la conformación de un sistema electoral basado en una concepción para favorecer precisamente la polarización y el bipartidismo, donde ya incluso ni siquiera hay tribunales, no hay Junta Central Electoral como árbitro, ni Tribunal Electoral como árbitro, hay instrumentos. En fin de cuentas, esos mecanismos de administración de la política electoral son mecanismos repartidos entre los dos grandes polos electorales, y el que tiene más posibilidad de controlar en un momento determinado, en un periodo determinado, Senado, Poder Ejecutivo y otras instituciones del Estado, tiene también toda la posibilidad de dominar ese instrumento a su favor. En consecuencia, vamos hacia un proceso electoral sin árbitro, sino a un proceso electoral donde hay un instrumento que le sirve a determinada fuerza, y no vamos a una competencia de carácter democrático. El proceso está previamente viciado. Hay unos niveles de clientelización de la política, un proceso penoso de conversión del ciudadano y la ciudadana en clientes, donde también se dan las disparidades y las desigualdades. Hay una clientela cautiva, que es sobre todo la que está en el Estado, en la que depende fundamentalmente del Estado, un aparato burocrático hipertrofiado. Hay una clientela móvil, pero que depende de los recursos que te manejen los dos grandes polos. Generalmente el que tiene el Estado maneja mucho más clientela. Y no solo el proceso es antidemocrático frente a la sociedad, porque excluye, porque dificulta extraordinariamente las posibilidades de las minorías, la traba para impedir que se conviertan en mayorías o en fuerzas competidoras, la condena casi exclusivamente a ser minoría. Todo esto también no solo tiene que ver con la naturaleza del sistema y con esta característica que acabo de decir, también tiene que ver con el periodo que hemos vivido, los enormes grados de dispersión y atomización de las fuerzas de izquierda, de las fuerzas avanzadas, de las fuerzas progresistas transformadoras,
que se ha convertido en un proceso crónico en la República Dominicana. Pero no la fuerza progresista de don Vincho Castillo. No. Eso es un nombre. Me refiero sobre todo a aquellas organizaciones que adversan desde el punto de vista de su propuesta, desde el punto de vista de su visión, el sistema tradicional de partido, el modelo económico vigente. En eso hay gradaciones, naturalmente, unas con más profundidad, con más radicalidad, otras con menos, pero esas fuerzas han estado notablemente dispersas, divididas, fraccionadas. Creo que también el propio sistema electoral ha creado situaciones que dificultan muchísimo las articulaciones. Está hecho para eso. Hay una exclusión de los movimientos sociales de los procesos electorales. Aquí habría que proponerse un cambio profundo de las bases constitucionales del sistema. La nueva constitución, o la constitución del 2010, es una constitución que tiene una impronta dictatorial muy fuerte. Concentró mucho más los poderes en la presidencia de la República y en el Senado, y al Senado le dio poder sobre otros poderes del Estado. Ya lo tenía en algunos casos, pero no en todos. Es decir, el control del Senado da la posibilidad de controlar el poder electoral, el poder judicial, Cámara de Cuentas. Cámara de Cuentas. Es garantía al mismo tiempo de impunidad. Realmente los resultados de las elecciones de medio tiempo pasadas le dieron la posibilidad a Leonel Fernández como neocaudillo del PLD y a la cúpula del PLD de tener el control y el amarre de todas esas instituciones, una especie de dictadura institucionalizada. Lo único que está en disputa hasta el 2016, ahora en términos eminentes, es la presidencia de la República. Narciso, En esas circunstancias y en esas condiciones, si no hay una Junta Central Electoral, si lo que hay es un instrumento, eso pudiera estar explicando esa expresión fuerte en estos días de Candelier, de que van a reventar a quienes intenten hacer coca con los votos de su candidato, y esa respuesta del jefe policial de decir que Candelier es un troglodita, y entonces viene un comunicado de las Fuerzas Armadas y en primera plana salen todos aquellos kepis. ¿Qué es lo que está pasando? Porque esta intervención de los militares con este discurso acre, agresivo, da unas señales de una situación como no tan normal en el panorama político de la República Dominicana. Aquí estamos en una competencia polarizada. Tú te hacías esa pregunta al inicio, una competencia polarizada entre dos fuerzas, si no similares, muy parecidas. Y parecidas en lo peor. Fuerzas que se han corrompido en su estructura de mando, sus cúpulas, que en lugar de ser partidos políticos se han convertido en una especie de compañía por acciones o corporaciones que han acelerado el proceso de conversión de la ciudadanía, como decía, en clientela, y que hacen política a base de clientelismo, de compra de conciencia, de soborno, de prebendas, de ofertas, de demagogia. Fuerzas subordinadas a la oligarquía, que son los reales dueños del país, a la oligarquía y al poder imperial de los Estados Unidos, a las corporaciones transnacionales. ¿Tú te fijas cuál es la actitud de uno y de otro frente a Barrigol, o frente a Unigol, o frente a Falconbridge? Es similar. Subordinado a un modelo neoliberal que ha empobrecido extraordinariamente a una gran parte de la sociedad y amenaza con destruir la naturaleza a partir de que todo se vale para el proceso de acumulación capitalista y de enriquecimiento. Esa característica, junto a un fenómeno que lo señalaba al inicio, pero que debe darse más detalle, el proceso de corrupción de esas fuerzas políticas ha llegado a niveles de gangsterización. Es decir, estamos frente a mafias políticas que además ocupan posiciones de Estado,
Una a nivel de gobierno central, otras a niveles de alcaldía, de congreso, de todo esto. Solo hay que ver la conducta y el comportamiento del Congreso Nacional, Senado y Cámara de Diputados para darse cuenta cuál es la mentalidad de esta llamada clase política, con el tema de los barilitos, con el tema de las exoneraciones, con el tema de venta de leyes. Eso es un mercado. Eso es muy afín a lo que decía, que esos partidos son más compañía por acciones que partidos políticos. Eso hace muy ríspida la competencia, muy dura. Y ambos recogen lo peor. Bueno, para darte un ejemplo, tú mencionabas a Candelier, pon a Zorrillo Osuna del otro lado, que estaba en el contrario antes. Fue de las células reeleccionistas de los generales en la época de Hipólito, cuando la reelección de Hipólito. Y dijo de Leonel, cosa que... Y ahora se pasó para el otro lado. Candelier ha estado con los dos. Y ciertamente el Candelier es un troglodita torpe. Pero el jefe de la policía es un troglodita, un poco más inteligente. Pero la matazón que han hecho esta gente en el país, con las llamadas ejecuciones extrajudiciales, la práctica de tortura, todo esto es una cosa horrible. Entonces, esa realidad le da vigencia a verdaderas escorias procedentes de los altos mandos militares o procedentes del empresariado o sencillamente del quehacer político. Y tuve un amable Aristides Castro que Leonel protegió durante años y que Leonel ahora está diciendo que el güey necesita un liderazgo ético porque se le fue para donde Hipólito. O a Rodríguez Pimentel. Son tránsfugas en oferta permanente, en venta. Ellos mismos se están vendiendo. Es un mercado político. Todo esto enrarece la situación. Entonces, dos fuerzas con políticas clientelistas que le dan un espacio importante en el proceso electoral que le permite ese proceso de polarización, aparte de toda la tradición, ¿no? Vienen de una tradición de partidos que fueron auténticos partidos y fuertes en un momento determinado por sus propias políticas. Entonces eso se ha transformado en otra cosa. El que está en el Estado, voy a enumerar lo siguiente. Mira la ventaja que tiene ahora mismo el PLD. El PLD tiene la clientela cautiva, gran parte de la empleomanía del Estado, el uso de las Fuerzas Armadas también para hacer clientela de su familia. Todo eso se programa. Tiene la Junta Central Electoral bajo su control. No es juez, es instrumento. Tiene un caballo de Troya dentro del PRD, que es Miguel Vargas. Porque perdón, profesor, ¿y por qué decirle caballo de Troya? Porque los caballos de Troya son caballos bien entrenados, son caballos bien formados y son caballos que obedecen a unas directrices. Y hablar de este señor es un señor que no tiene brújula ni nada, porque en un momento dado es capaz de entregarse a él mismo. Sí. El tema es sobre todo por la imagen esta de la Grecia antigua, de la construcción de un enorme caballo con un pequeño o significativo ejército dentro de su barriga para introducirlo en la sociedad, en el enemigo, en las filas enemigas, en las filas contrarias, y hacer que reviente y lograr la victoria, ¿no? Un poco es esa imagen. Pero lo que quiero decir es básicamente que al ser una competencia comercializada y considerar Miguel Vargas que perdió tanto porque él estaba invirtiendo para sacar, en la lógica del capitalista, del empresario inescrupuloso, que donde todo se vale, se mete a invertir en la política, ¿no? Para sacarle al Estado posteriormente.
él no asimila que Hipólito le haya ganado la interna. Y no que Hipólito se la ganara lisamente, porque ahí hubo su entente con Leonel en un momento determinado que lo insufló, porque a ellos le interesaba a Hipólito como candidato. En tanto, Hipólito se resta a sí mismo permanentemente. Entonces, todos esos factores de ventaja, que incluyen también, como le decía, el control de la Junta Central Electoral, ponen todavía más tensas las cosas. La parte contraria al PRD o la candidatura de Hipólito, que tiene que vencer eso y vencer el caballo de Troya interno, tiene una ventaja importante, que se monta sobre un repudio muy grande al gobierno de turno y a la fuerza que está gobernando, que es el PLD. Es decir, 8 años de ejercicio gubernamental con estos resultados, en términos de mega corrupción, en términos de procesos de empobrecimiento, en términos de deterioro de todos los servicios fundamentales del país. Aquí no hay un servicio que funcione, ni salud, ni educación, ni transporte, nada. Es decir, todo va en proceso de deterioro. Todo esto da lugar a un sentimiento muy grande en la sociedad de que la gente quiere salir de esto a como dé lugar. Hasta con Hipólito. Hasta con el diablo, como le dice. Hasta con el diablo salir de esta situación. Entonces, eso todavía pone más tensas las cosas. Y aquí hay un ingrediente que aparece recientemente, y tú hacías referencia en la entrada, la carta de Leonel a Codetel. Es decir, el control de la Junta Central Electoral por el PLD, y eso es descarado, porque es que Roberto Rosario no es solo un dirigente del PLD, es un dirigente fundamentalista y además vinculado a todas las prácticas de tráfico de influencia para enriquecer su oficina y enriquecerse él mismo. Hay datos, eso se lo publicó, lo han publicado Nuria, lo ha publicado Alicia Ortega, con todos los detalles del lugar, las contratas, las igualas de Roberto Rosario. En esa circunstancia, dado que hay un elemento que aparece como las nuevas modalidades de fraude, que es el fraude electrónico, en la medida el proceso de cómputos electrónicos, evidentemente que también ahí entra la competencia. El PRD se ha dado cuenta que necesita una estructura moderna, eficaz, de conteo que le permita defenderse y también tener determinadas capacidades ofensivas por ahí. Entonces, Leonel intenta impedirlo presionando a Codetel. Pero, profesor, eso indica que hay una intencionalidad de fraude electrónico muy clara. Sí, claro. Profesor, hablando todo, anoche el presidente de la República, el amigo de Alfonso Torres de Villajuana, se reúne de nuevo con su gabinete y con la base ya de tercer lugar, que es los delegados, para montar una estrategia para las próximas elecciones del 20 de mayo. Y cosa esta que Leonel Fernández, para incursionar en la política, que él había dicho que tenía 40,000 millones para disponer para la política, para hacer política. ¿Usted no cree que en otro país Leonel Fernández debió de ser interpelado por la Suprema Corte de Justicia o por cualquiera de esos estamentos de la República? Es que la Suprema es de él. Él controla la Suprema. Él se blindó. Es lo que le decía. Es decir, a través del control absoluto del Senado, él controla la Suprema, controla el Tribunal Constitucional, la Suprema a su vez controla todo el sistema judicial o gran parte del mismo, controla la Cámara de Cuentas. Entonces,
Él no tiene que rendir cuenta ante nadie. Él puede cometer la más grosera violación a la ley